Bueno, bendiciones y un saludo especial desde aquí, desde la ciudad de Medellín, la eterna primavera, pero que hoy en la noche está lloviendo. Bueno, el clima está como un poco raro, pero eso también hace parte del paisaje, ¿sí o no? Así por ahí dice una canción que las nubes grises hacen también parte del paisaje. Amén, amén. Vamos a continuar entonces con la palabra del Señor en esta noche. Hay una canción que dice... eh, Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dice así. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, dice de esta manera. Entonces, qué bueno que nosotros hoy podamos pedirle al Señor que nos enseñe y que podamos comprender tantas cosas, que podamos entender tantas cosas, poder comprender, entender, para poder ser sanados. Amén. ¿Qué tal si me acompaña a orar? Oramos juntos y le pedimos al Padre que sea dirigiéndonos en esta noche, dándonos el entendimiento que necesitamos tener. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estar en esta noche reunidos como familia, como hermanos, de poder llegar, Señor, de poder bendecir tu nombre, estar aquí fieles y firmes. Gracias, Señor, porque esta semana se ha ido volando y nos has bendecido, nos has hecho permanecer, nos has hecho caminar en tus mandamientos. Gracias por los hermanos que llegaron. Gracias por los que están en camino. Gracias por cada persona, cada hermano y cada hermana que se conecta ahora en este momento, Señor, a la transmisión. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta misericordia. Gracias por esta bondad. Señor, rogamos a ti en esta noche que en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia, oh Dios, nos des espíritu de revelación, de entendimiento, que seas alumbrando la luz, Señor, de nuestros ojos para que podamos entender y para que podamos, Señor, conocer los misterios de tu palabra, Dios. Alumbra nuestros ojos, por favor. Danos el entendimiento y la sabiduría que necesitamos. Te rogamos, Señor, que por favor nos ayudes a comprender y a entender. Bendecimos a todos los hermanos que están escuchando, Señor, en la audiencia. Les bendecimos a cada uno de los hermanos que están, Señor, escuchando en estos momentos tu palabra. Que sean confortados sus corazones, aclarados los ojos de su entendimiento. Y rogamos, Señor, que toda obra del enemigo que quiera, Señor, obstaculizar tu palabra y que salga con revelación por tu infinita misericordia, sean quitados, Señor, todo obstáculo, todo pensamiento, Señor, que no permita que mis hermanos puedan disfrutar. Lo rogamos en esta noche, Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Rogamos tu bendición hoy, rogamos tu revelación, Dios. Rogamos tu dirección y que mientras vamos predicando vayas trayendo el entendimiento y la sabiduría, Señor, para comprender tu palabra. En el nombre de Yeshua, úsanos, Señor. Te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Se llama el cuerpo de Cristo y para poder entender, bueno, el tema con el que el Padre nos va a mostrar en esta noche, es necesario hacer un recuento de lo que vimos el sábado pasado, el viernes pasado, perdón. Quiero saludar a todos los hermanos, a mi hermana Vanessa, a mi hermano Daniel, a mi hermana Luz, a mi madre que está acá, a mi tía, al hermano Sneider Londoño, a mi hermana Lucía, a la hermana Esther Niño, y bueno, a todos los que por la infinita misericordia del Señor se pueden conectar en esta hora y en este momento. Amén. Acá también por Facebook tengo dos personas, una es Jason, bendiciones para Jason, Miguel y todo el que se pueda conectar para escuchar la palabra del Señor. Hablábamos en la ocasión pasada, aunque el título del martes pasado, yo recomiendo que por favor, yo recomiendo de que usted vaya y vea esa prédica, de verdad que sí. Usted tiene que ver la prédica y yo sé que va a entender muchas cosas. Y se llama la doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección. Una de las 6 pilares sobre los cuales la Biblia hebrea nos habla del Mesías. Y empezamos hablando de que en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1, habla acerca de las 6 doctrinas bases o fundamentos de Cristo, que están reveladas en la Biblia hebrea. Cuando hablamos de Mashiach, cuando hablamos del Mesías, cuando hablamos de Cristo, porque así se traduce al griego,
y déjeme decirle que la palabra Cristo, como muchos dicen, no está mal. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del ungido, pero ese ungido tiene sus bases en la Biblia hebrea. Y para poder descubrir al ungido y para poder descubrir lo que la Biblia hebrea nos habla acerca de este ungido, necesitamos ir allá y mirar las bases que ya después nos van a ser reveladas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y hablábamos de que una de esas bases era que Cristo era un ¿qué? Un cuerpo. Hablábamos de que en la Biblia hebrea, escúchenme muy bien, hermanos que están acá, en la Biblia hebrea, ustedes no van a encontrar versos acerca del Cristo, del Mesías, explícitamente. Tú no vas a ir a la Biblia hebrea y te vas a encontrar que diga así, porque el Mesías, por ejemplo, va a morir, pero va a resucitar al tercer día. O que tú encuentres porque en el Mesías, así en Hamashiach, en el Mesías, vamos a encontrar perdón de pecados. Porque el Mesías va a morir y va a resucitar. Tú no lo vas a encontrar explícitamente de esa manera. ¿Me sigues? No lo vas a encontrar explícitamente. Otra cosa, por ejemplo, voy a dar varios ejemplos y qué bueno que usted me preste mucha atención. Mire, la palabra Mashiach en hebreo significa ungido, que viene del verbo hebreo mashach, que mashach es propiamente untar con aceite, ya, es untar con aceite. Hamashiach, que es para hacer alusión a el ungido, aparece en la Biblia hebrea solo para el sumo sacerdote, es decir, para Aarón, o para los descendientes de Aarón. Cuando usted va a la Biblia hebrea va a encontrar que el término Hamashiach se utiliza para Aarón. El término Mashiach se utiliza para los ungidos como los reyes, como los profetas. Sí, es decir, un ungido. Pero como tal, para hablar de Cristo, de nuestro Señor Yahshua de Nazaret, tú no vas a encontrar en el Antiguo Testamento explícitamente que diga, por ejemplo, Mashiach va a morir y va a resucitar al tercer día. Porque Mashiach nos dará vida entre los muertos. Y así multitud y multitud. Es correcto. Entonces, hermanos y público que me están escuchando en esta noche, ¿cómo es que vamos a encontrar al Mashiach? Una de las maneras que podemos encontrarlo en la Biblia hebrea es a través de el cuerpo. Cuando nosotros investigamos a través del cuerpo de Cristo, cuando miramos esa revelación, miramos a Mashiach como un conjunto, como un cuerpo, ahí le vamos a encontrar. Entonces, damos un ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo en esta noche y voy a continuar, que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2. ¿Cómo demostrar, como dice el Nuevo Testamento, que era necesario que el Cristo muriera y se levantara al tercer día? Usted no va a encontrar eso explícitamente en la Biblia hebrea. Dígame dónde lo va a encontrar. Busque, lea. Sin embargo, si vemos a Cristo como un cuerpo, que es lo que es, y vemos que Cristo es un cuerpo, según 1 Corintios, cuando usted va al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice, vamos a leer desde el 1, dice, venid y volvámonos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2, nos dará vida después de ¿cuántos días? Después de 2 días. Y en el tercer día, ¿qué va a pasar? Nos resucitará. Entonces, alguien me puede decir, mire, es que ahí no está hablando el Mesías. Ahí está hablando ¿quién? Un pueblo. Ese es el misterio y este es el secreto. De que cuando tú encuentras que va a resucitar, ese que va a resucitar es un ¿qué? Un cuerpo. Y vimos todos los versos en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías y en el libro de Oseas, donde habla que el pueblo está muerto, pero que el Señor les iba a volver a dar vida. Entonces hablamos que si Cristo es la cabeza del cuerpo, quiere decir que si Cristo levantó al Hijo, levanta también a ¿quién? Si Cristo levanta la cabeza, se levanta también ¿quién? El cuerpo. Porque la cabeza va unida al cuerpo y la cabeza es quien nutre y quien sustenta al cuerpo. Así que si la cabeza está bien, el cuerpo va a estar bien.
Entonces, una de las maneras en las cuales muchos de ustedes van a encontrar al Mesías y toda la doctrina de la cual habla el apóstol Pablo y los apóstoles, van a hacerla cuando van al Antiguo Testamento y se encuentran con el cuerpo del Mesías. Ahí le van a encontrar. Eso lo explicamos más profundamente y más detallado en el anterior video del martes. Ahora, lo que quiero que pensemos hoy es lo siguiente, y yo quiero que usted me acompañe, por favor, y vaya conmigo. El tema de hoy acerca del cuerpo de Cristo tiene un subtema, y quiero que por favor vaya conmigo al libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, y quiero que el Señor le pueda ministrar hoy de una manera profunda. Libro de Coelet, libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice: cuando fueres en la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabe que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú ¿dónde estás? Sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, ¿la voz de quién? Del necio. Y quiero hacer hincapié en el primer verso. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Quiere decir que si usted vino en esta noche y está escuchando esta predicación, la invitación es que hoy usted se acerque a escuchar. Y hoy vamos a ver como cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo siempre está diciendo: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, escuche. Porque la Biblia dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y vamos a ver cómo esto nos afecta de manera general y de manera personal. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces, desde aquí en adelante, la enseñanza se va a basar, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero la enseñanza se va a basar en dos cosas: el escuchar versus el ofrecer mi sacrificio. El prestar atención versus el ofrecer ofrendas voluntarias no pedidas por Él. O hacer, mejor dicho, sacrificios no pedidos por Él. Entonces, vamos a mirar esto. Recuerda el verso: cuando fueres a la casa del Señor, guarda tu pie y acércate más para oír. En esta semana, estaba orando, me salí un rato para la sala a orar, estaba en el cuarto, pero no sé, me salí para la casa como para tomar un aire diferente. Y mientras estaba orando, el Señor me hacía pensar lo siguiente: que muchas veces su pueblo ha preferido ofrecer un sacrificio para sustituir el escuchar. Que muchas veces nosotros, inclusive inconscientemente, preferimos rendir sacrificios que nos cuestan esfuerzo, que nos cuestan dedicación, que no son malos, que son sacrificios buenos, y sin embargo creemos que esto va a sustituir lo que nosotros desobedecimos. Creemos que el sacrificio que podemos ofrecer es un sustituto o es un trueque con Dios para lo que se nos pidió o se nos está pidiendo, y nosotros no queremos rendir o ceder. Voy a volver a repetirles eso. El Señor me hacía entender de que hemos traído obras con nuestras manos, hemos traído sacrificios, y cuando me refiero a sacrificio, obviamente no es un animal que usted en este siglo XXI está matando y trayendo delante de él, pero hay un sinnúmero de sacrificios que nosotros estamos presentando delante de él para sustituir o para hacer un intercambio con Dios de lo que Él nos ha pedido, de lo que ha dicho que le rindamos a Él,
de lo que nos ha demandado. Entonces, como no hemos cumplido y como no hemos obedecido o como no hemos aprendido a escuchar su voz, el sistema de la carne, el sistema del mundo, nos ha llevado a rendirle a Dios sacrificios que Él no ha pedido. Entonces nos hemos encontrado muchas veces haciendo sacrificio de los necios, aunque aquí Eclesiastés netamente está hablando de cuando usted se acerca a la casa de Dios a prometer votos. Pero sin embargo, tiene el mismo peso el versículo de acercarme para escuchar y acercarme para oír. Entonces vamos a ir por favor al libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 21, que dice lo siguiente. Libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 21. Dice así: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios. Es decir, está bien, traigan más sacrificios, traigan más, añadan holocaustos al sacrificio y está bien, y coman la carne. Versículo 22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Versículo 23, mire cuál fue el mandamiento el día de que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y anden en todo camino que os mande para que os vaya bien. Versículo 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia dónde, y no hacia adelante. Entonces escúcheme bien, resumiendo lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel el día que lo sacó de Egipto es solo una cosa. No les habló de víctimas, no les habló de holocaustos, no los demandó, no se los pidió. No les pidió eso, solo les pidió una cosa. ¿Qué fue? Escuchen mi voz. Así que una de las cosas que es un mandamiento, y yo lo puedo ver por la Biblia hebrea, que tal vez no se predica mucho y que es muy ignorado, es escuchar la voz de Dios. Entonces le dice: escuchen mi voz y les voy a hacer por Dios y ustedes me van a hacer por pueblo. Pero préstenme atención, dice el Señor, vea, anden en todo camino que yo les mande para que les vaya bien. Pero el pueblo no hizo eso. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a hacer el pueblo? Dice que no inclinó su oído. Inclinar el oído no es otra cosa que tener una posición de humildad, de estar rendido y poder escuchar y poder ceder a lo que Dios quiere de mí. Entonces, como el pueblo andó en sus propios consejos, hay que hacer algo. Y es lo que muchos de nosotros muchas veces hacemos y no nos hemos dado cuenta. Como no escucho la voz de Dios y como voy tras mi propio consejo o el propio camino que a mí me parece de vida, voy a empezar a ofrecerle a Dios sacrificios. Y es donde usted va a empezar a ver que algo como los sacrificios o las fiestas que Él había mandado se van a convertir en algo abominable para Él. Es cuando para Él ya eso no va a tener peso ni va a tener validez. ¿Por qué? Porque Él simplemente quiere ser escuchado. Él simplemente quiere que usted camine en lo que Él le va a mandar, en lo que Él le va a decir. Entonces, desde ahí en adelante vemos que el pueblo comienza ¿qué? Sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Pero sin embargo, el Señor dice: eso no tiene nada que ver conmigo. Yo solamente les dije a ustedes que escucharan mi voz, pero ustedes no quieren. Hermano Daniel, mientras el hermano Yehezkel busca Isaías 55, versículo 3, y esto para mí ¿qué significa? Y esto para mí ¿qué tiene que ver? O cómo se relaciona conmigo, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis bienes, con mi trabajo, con mi estudio. Mire, nosotros
hemos empezado a sacrificar ayunos. Nosotros hemos, y no está mal el ayuno, nosotros hemos empezado a sacrificar horas de oración. Nosotros hemos empezado a vivir una vida de sacrificio, pero no en acción de gracias, sino que hemos empezado a hacer sacrificios humanos para rogar el favor de Dios, y el favor de Dios solo va a venir porque usted escucha su voz, inclina su oído. Tú no puedes hacer un trueque con Dios. Entonces, cuando las cosas van empeorando, cuando las cosas empiezan a salir mal, empezamos a colocar nuestros buenos sacrificios como excusa para decirle a Dios: Dios, yo estoy haciendo este sacrificio delante de ti que me ha costado. Dios, yo estoy empezando a congregarme todos los días. Dios, empecé a orar todas las mañanas fielmente, y también he empezado a orar todas las tardes. Los días de convocación de ayuno, Dios, yo no me pierdo ni un ayuno y he empezado a ayunar. Todos los días estoy escuchando alabanzas, no he vuelto a pecar, y sin darnos cuenta comenzamos nosotros a levantar sacrificios, y sin embargo el Espíritu Santo sigue diciendo: ¿cuándo vas a escuchar mi voz? Yo no quiero tus sacrificios. Yo quiero que me escuches, porque te he pedido tal cosa, y puede ser puntual para cada uno de los que estamos aquí. Yo no sé qué le ha pedido a usted el Señor en esta última semana, o qué le ha susurrado en estos últimos días. Tal vez te ha dicho en visión, o tal vez te ha hablado al corazón diciendo: quiero más que vengas a mi presencia. No me gusta cómo hablas. Quiero que vayas y prediques mi palabra, por ejemplo. Mira, te quiero aquí, no te quiero allá. Quiero que hagas esto específico. Yo no sé el Señor qué le ha pedido a usted. Tal vez le ha pedido su carácter. Y el Señor le está diciendo: deja, hijo mío, la ira. Deja, hijo mío, la necesidad. No sé qué le está pidiendo el Señor, pero si el Señor le está pidiendo algo, déjeme decirle que es momento de empezar a escuchar. Entonces, mientras pensaba en esto y leía también Isaías 55:3, me recordaba algo que me decía en la semana. Mire, inclinen vuestro oído. Otra vez habla de inclinar. Esto de inclinar no es otra cosa sino que tener una posición de humildad. Voy a volverlo a repetir. Esto de inclinar el oído no es otra cosa sino que tener una posición de humildad. Inclinen vuestro oído y vengan a mí. Y mire lo que dice: escuchen o oigan, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Míreme muy bien. Mientras yo estaba orando, el Señor me decía: están cansados muchos de ustedes. Incluso muchos de nosotros, hermanos, no podemos tener paz al orar. Incluso muchos de nosotros, cuando vamos a orar, vamos con un miedo, porque los sacrificios que nosotros mismos nos hemos puesto para ganar el favor de Dios o la aceptación delante de Él, no los hemos cumplido. No hemos cumplido las promesas. Es decir, hicimos sacrificio de necios, y cuando vamos a orar, nosotros nos encontramos cargados, y sin embargo Él me hacía entender: mira, si tú me escuchas, si tú me oyes, va a vivir tu alma. Y todo el peso de los sacrificios que tú pretendes darme mediante tu esfuerzo, mediante tu desgaste, ese peso yo lo voy a remover si tan solo logras escuchar mi voz. Porque si escuchas mi voz, si obedeces a mi voz, te va a ser más fácil, escucha esto, te va a ser más fácil que todos los sacrificios que tú quieres presentar delante de mí. Entonces yo me quedé pensando en esto, y yo dije: sí, es verdad. Parece ser que vamos a tener que ir desde ahora constantemente a oír a su presencia, a escuchar a su presencia, más que a presentar nuestros sacrificios. Vamos a tener que empezar a oír ahora y literalmente decirle: Señor, háblame. Pongo la mano sobre mi boca y desde ahora voy a empezar a escucharte. Porque literalmente estoy cansado de sacrificarme a mí mismo, sacrificar mi tiempo, sacrificar obras, sacrificar esto, aquello y aquello, que no sirve de nada porque no te va a servir.
Si no escuchas la voz de Dios, no te va a servir de nada. Si no inclinas tu oído, no va a servir de nada. Entonces, yo les voy a dar un consejo. Desde hoy en adelante, vaya a su cuarto de oración y vaya, ¿sabe qué? A escuchar. Pare de prometer. Pare de decirle muchas cosas. Y más bien dedíquese a escuchar qué quiere el de usted. ¿Se ha puesto a pensar el qué quiere específicamente, por ejemplo, de la familia suya? Póngase a pensar y váyase a orar y dígale, Señor, aquí está mi esposa, aquí está mi hijo. ¿Qué quieres de nosotros? Porque ya el Señor le dijo en su palabra, yo no quiero tus sacrificios. Yo no quiero tus sacrificios. Yo solamente quiero que escuches mi voz. No hagamos lo que hizo el pueblo de Israel. Sacrificios, multitud de carneros, multitud de vacas, multitud de toros. Y sin embargo, siempre la voz del Espíritu estaba ahí hablándoles, escuchen mi voz, escuchen mi voz, escuchen mi voz. Es momento de parar obligatoriamente y es momento de tener un break, es momento de tener un receso, un reposo. Y cuando hablo de esto lo hago a nivel espiritual, irnos a hincar delante de la presencia de Dios, buscarle y decirle, me quedo callado, quiero saber qué esperas de mí como papá. Quiero saber qué esperas de mí como hija. Quiero saber qué esperas de mí como líder, como instrumentador. Que quiero saber qué esperas de mí como esposa. Señor, necesito escuchar tu voz. Porque los muchos sacrificios pueden llegar al punto de que el alma de Yahweh lo deteste. Pueden llegar al punto de que el alma del padre empiece a detestarlo y diga, ya estoy hastiado. Vienes a buscarme en ayuno, vienes a buscarme en oración. De madrugadas te levantas a orar, incluso al anochecer puedes trasnochar, pero no me estás escuchando. Y yo lo único que quiero es que me escuches, no pido más nada. Quiero escucharte. Quiero que me escuches. Elohim es un Elohim que quiere ser oído. Y déjame decirle, hermano, que dice la palabra que los pensamientos de él son pensamientos de bien y no de mal. Dice, para daros el fin que ustedes esperan. Necesita escuchar. ¿Qué es lo que hay en el corazón del Señor? Usted necesita escuchar. Y mientras estaba estudiando este tema, vi por qué Saúl fue desechado y la historia está en el 1 Samuel capítulo 13, versículo 12 y versículo 13. 1 Samuel capítulos 13, versículo 2 y versículo 13, donde él cometió un error. Capítulo 13, versículo 2 y versículo 13. Saúl significa pedido de Yahweh o pedido al Señor, algo pedido. Mire, me dije, cuando llega Samuel y Saúl se apresuró a presentar el sacrificio. Mire que la Biblia hebrea nos habla por medio de imágenes tras imágenes tras imágenes en el mismo sentido. Mire, me dije, dijo Saúl, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el ¿qué? El favor. Ojo, porque la intención es buena. La intención que tiene Saúl es una intención buena. Mire, es que yo no he implorado su favor, su rajen, su misericordia, su gracia, su gen. Y mira lo que sigue diciendo, me esforcé y ofrecí el holocausto. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Samuel? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho una locura. Y tú miras, pero hermano Daniel, ¿por qué es una locura? ¿No nota que tenemos a un rey desesperado que está implorando el favor de Dios y que se está esforzando en ofrecer un holocausto? Entonces Samuel le dijo, usted ha hecho locamente, porque no guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Note que Saúl esperó hasta el séptimo día según el plazo de la palabra. Y en el séptimo día, como no veía que Samuel venía y como el pueblo le desertaba, se desesperó. Le voy a decir una cosa, ¿usted cree que Yahweh llega tarde? No. Entonces, ¿por qué hizo esperar a Saúl? Porque quería probarle. Quería ver si guardaba el mandamiento. Quería ver si guardaba el mandamiento. Quería probarlo. Entonces, ¿qué sucedió?
Como no esperó, escuchen esto, como no esperó, ¿qué pasó? El Señor dijo, hoy no puedo confirmar tu reino. ¿Se esforzó? Sí. ¿Fue buena la intención? Sí. Pero el Señor no le había mandado a ofrecer un sacrificio. Como a todos nosotros en esta noche, Dios no nos ha ordenado a ninguno de nosotros presentar nuestros sacrificios para ganar el cielo o para ganar su favor. Si quieres caminar en éxito y en bendición, simplemente tienes que hacer una cosa, escuchar la voz. Hermano Daniel, yo me he esforzado en ser un buen creyente, yo me he esforzado en ser santo, estoy orando más, estoy buscando más y nada produce. El éxito vendrá con la obediencia a lo que Él te dijo. A veces hay gente que ora menos, que no ayuna tanto y que aparentemente no se esfuerza como usted. Pero es gente que cuando Dios le dice algo lo hace. Versículo 15, capítulo 15, perdón, de acá de Primera de Samuel. Ya leímos el 13. Ahora vamos al capítulo 15 de este mismo libro, en el versículo 1, donde Saúl vuelve a cometer otro error. Y dice así, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Escuche eso. El Señor me envió a ungirlo usted por rey sobre Israel. Así que una de las cosas que tiene que hacer un ungido es ¿qué? Escuchar. Mire, el Señor me envió para que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Ahora pues escucha las palabras del Señor. ¿Y sabe qué le dice? Versículo 22. Voy a resumirle la historia. El Señor le dice, yo quiero que vaya a Amalek, mate al rey, mate a esta nación pecadora. Quiero que los mate a todos, mujeres, hombres, niños, hasta los recién nacidos de pecho, ovejas, vacas y ganado, todo quiero que lo mate, así le dice el Señor. Y sin embargo, mire lo que pasa. Saúl dice, he cumplido fielmente al mandato del Señor. Entonces Samuel le dice, venga, pero es que usted, yo escucho un balido, yo escucho ovejas, yo escucho vacas. ¿Y sabe qué le dice? No, es que el pueblo perdonó lo mejor para ofrecerlo como sacrificio a Yahweh tu Dios. Volvió a cometer el mismo error. Dice, he perdonado lo mejor para que lo demos al Señor tu Dios. Hermano, mire, cuando yo leí esto, yo dije, un momento. Yo aquí me imaginaba como a Saúl malo. No, mire cómo es de sutil. Yo dije, tremendo, porque es que Saúl quería hacer algo bueno. Quiero presentar mi becerro más gordo delante de mi Dios. Quiero presentarlo mejor. Y Dios dijo, no, yo a usted no le mandé a que me presentara lo mejor. Yo a usted simplemente lo mandé a matar y destruir. Fue mi orden. Y es tanto que mire lo que le responde Samuel en el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente, mire. Perdón, eso está en pregunta. Voy a volverlo a leer. ¿Se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh? Ciertamente, el obedecer es mejor. Y también lo leí en una versión hebrea. Hebrea, pero a ver, de los judíos ortodoxos, para ver cómo la habían traducido. Y está así, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneras. Porque como pecado de adivinación es ¿qué? La rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que tú no seas rey. ¿Notó eso? Mire, hermano, usted puede tener muy buenos deseos. Usted puede venir esta noche y decirle al Señor muchas cosas bonitas. Pero si el Señor a usted lo mandó a predicar y usted está siendo profesor en un instituto teológico, yuca. Si el Señor a usted lo mandó a ser un maestro de niños,
Y el Señor le ha dado una orden específica a usted. Pero usted está haciendo algo muy diferente. Déjeme decirle que por muy buena que sea la intención, con el Señor no la va. Mira, hermano, al Señor usted no le puede decir, sí, Señor, yo he hecho esto mal, pero mira, Señor, mira todo esto que he levantado para ti. Mira todos estos frutos, mira toda la gente que yo he ayudado. Y el Señor va a decir, no, yo a ti te demandé una cosa en específico. Yo solamente quería que tú escucharas a mi voz. Yo a ti te di un mandamiento específico. Yo a ti te mandé a esto. Y hermanos, y es una de las cosas que nos pone a temblar. Porque las dos intenciones, las dos veces fueron bien. Y Saúl quería sacrificar lo mejor para Dios. Y el Señor dijo, no, no era tiempo de sacrificios. ¿Qué es lo que tal vez el Señor le está pidiendo a usted? ¿Y qué es lo que el Señor quiere con usted? Que usted tal vez está presentando sacrificios y el Señor dice, no es tiempo de presentarme sacrificios. Puede ser muy bonito lo que has traído al altar. Y cuando lo hablo en forma alegórica. Puede ser muy bonito los sueños que tienes y las cosas que tienes. Pero si el Señor te llamó a hacer algo, déjame decirte que estás en desobediencia y no estás escuchando la voz del Señor. Mire, David significa amado de Dios, o significa amado, David. Saúl significa pedido. Y Samuel significa oído de Dios, donde está la palabra hebrea Shema, oír, de eso está Shmuel, oír que también es obedecer. Hasta el día de hoy, tengo que profundizar, no lo puedo asegurar, pero hasta el día de hoy lo que he visto en la Biblia hebrea es que la misma palabra Shema se utiliza tanto para escuchar como para obedecer. Parece que no hay una palabra como nosotros la utilizamos en el español, que una es oír o escuchar y otra es obedecer, ¿sí? Parece que Shema está ligado, es oír obedientemente, es decir, mientras escucho ya sé que voy a obedecer, obedezco. ¿Me siguen? Estaba notando que Shmuel, es una alegoría en el relato. Tenemos dos reyes y tenemos Shmuel, ¿sí? Que puede ser representación de la obediencia. Y tenemos a Shmuel que va y unge primero al pedido por el pueblo. Pero igual pedido y Yahweh respondió. Y sin embargo note que lo que fue pedido fue revocado. Fue revocado. Y se ungió al que sí sabía qué, obedecer. Esto nos enseña que la unción de Dios viene a través de la obediencia. La obediencia, si podemos personificarla en Samuel, la obediencia de un hombre va a ser que atraiga el cuerno con el aceite. Por eso le dice, yo me conseguí uno mejor que tú, que él hará todo lo que yo le mande. Una de las características para los hombres ungidos es que son hombres obedientes. Hombres que no traspasan el mandamiento, sino que son hombres que siguen al pie de la letra lo que se les manda y lo que se les pide. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, que es por lo general lo que usted y yo pensamos que es pecado. Laxivia. Y en el versículo 20 quise subrayar aquí en el estudio estas dos. Idolatría y hechicería. ¿Por qué? Porque ya vimos en Samuel de que Dios compara la idolatría y la adivinación o la hechicería con la rebeldía y con la obstinación de un hombre. Así que si usted es un hombre que constantemente resiste, insiste, es obstinado, déjeme decirle que lo comparan con un idólatra, que es constantemente llevado, inclinado su corazón a rendirle culto a un Dios. Y si usted trata de rebelarse por lo general, la escritura lo compara con un hechicero. Así que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y es algo para nosotros tener en nuestras vidas de una manera muy personal. Señor, ¿qué quieres de mí? Yo creo que literalmente tenemos que ir sobre nuestras rodillas y sobre nuestras lágrimas y pedirle a Dios que nos muestre
¿Cuál es el punto específico, la visión y la misión de mi familia, de mi hogar, de mi vida, de mi ministerio, de mi llamado? ¿Qué quiere Él conmigo? Porque no puedes estar más perdiendo tu tiempo. Porque el estar haciendo lo que Él no te llamó te puede hacer llevar a perder el reino. Nos puede llevar a perder. Entonces, en medio de la enseñanza, estaba pensando en los versos. Señor, bueno, ¿y qué quieres a grandes rasgos en la Biblia hebrea? ¿Qué quieres de un hombre? ¿Qué quieres de un hombre a nivel general? Pero recuerde que hay mandamientos específicos para uno de los que estamos aquí. Eso usted lo va a arreglar con Dios en su cuarto de oración. Pero a nivel general, Marcos 12:29, llegan uno de los intérpretes de la ley y le preguntan al Señor y le dicen, para probarlo, para saber si sabía. Pero parece que este tentarle no fue como con mala intención, sino para ver qué tanto sabe este hombre que está delante de mí. Y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento o el más grande mandamiento? Recuerde que hay mandamientos primeros en importancia, primeros en orden y primeros también en bendición. Marcos capítulo 12, versículo 29. Entonces le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice, y Yahshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, hermano Daniel, pero es que el libro de Éxodo no comienza diciendo lo que usted va a decir. Dice, no te harás imagen. El primer mandamiento, ¿en qué dije? Importancia. El primer mandamiento en importancia, Yemima, no es no te harás imagen. No, es este. El primer mandamiento de todos es Shema. Y vuelve a utilizar la palabra escuche, oiga, retenga, aprenda, dice un amigo mío. Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Sigue. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y comienza con qué? Con escuche. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Quiere decir que hay mandamientos mayores y hay mandamientos menores. Por ser mayor, ¿significa que entonces puedo transgredir uno menor? No, porque escrito está. Cualquiera que transgreda uno de estos mandamientos más pequeños, ¿será llamado pequeño? En el reino. Seguimos. Entonces el escriba dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, termínelo usted. Es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces présteme atención. El amarle con todo el corazón, primero. El amarle con todo ¿qué? El entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y yo quiero hacerle hincapié a usted en el entendimiento. Porque déjeme decirle que lastimosamente, con lo que menos amamos al Señor nosotros, ¿sabe con qué es? Con el entendimiento. ¿Por qué? ¿No va a preguntar por qué? Porque no le conocemos. Mire, se lo voy a mostrar con un profeta. El libro del profeta Oseas, en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, miren lo que dice el Señor. Porque misericordia, capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios prefiere que usted le conozca a que usted vaya a presentarle cualquier sinnúmero de holocaustos gordos, grandes, buenos, bonitos y caros. Usted tiene que aprender a amar al Señor con su entendimiento. Y para eso necesitamos ser que obviamente entendidos. Parece ser que la voz del Señor en nuestras vidas ha sido sustituida por nuestros sacrificios, que de alguna manera, cuando no queremos escuchar la voz, jugamos a un trueque con Dios, es decir, empezamos a proporcionar más obras y obras como medio de apaciguar la conciencia que no ha obedecido a su mandato.
y presentamos sacrificios como pago o trueque por lo que no hemos cumplido delante de Él o por lo que Él nos está pidiendo que rindamos, se nos convierte en un intercambio. Y el Señor sigue diciendo, yo no quiero tus sacrificios. Me es abominación. Mira esto lo que le voy a decir. Cuando era niño, yo era muy curioso y me gustaba investigar. Y una vez leí en un librito lo siguiente, y también le escuché decir, oí más bien una imagen, y le escuché decir a un pastor alguna vez. Pónganle cuidado. Cuando yo era niño, mi mamá tenía unas cartillas, y entonces ahí presentaban en dibujitos para niños el sacrificio de Caín y de Abel. Entonces, el sacrificio de Abel subía en una columnita. Y el sacrificio de Caín era como cuando usted está haciendo la sopa ahí así en la leña, en el fogón, y el humo así se empieza a regar así como todo un chorrero. Ve, yo la vi, yo dije, ve, esto está como curioso. Y pasando los años le escuché decir a un predicador, y él decía que algunos comentaristas afirmaban, o más bien creían, que cuando Caín y Abel presentaron la ofrenda delante de Dios, la manera como se dieron cuenta que Dios aceptó la ofrenda del uno y que Dios aceptó la ofrenda del otro, fue que el sacrificio acepto subió en una columna. Pero el sacrificio no acepto, el humo del sacrificio llegaba y se esparcía o se regaba. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces era como que la evidencia de que Dios había recibido el sacrificio. El humo subía en una columna hacia arriba, pero el sacrificio de Caín se empezó a regar así como el humo cuando usted le arden los ojos y todo. Entonces sabían de que Dios no había recibido el sacrificio. ¿Qué le quiero decir con esto? Tal vez muchos de nuestros sacrificios, hermano y hermana que me está escuchando, no han subido delante de la presencia de Dios. Y se han esparcido. Y no han subido. Y el Señor le está diciendo hoy, escuche mi voz. Yo te quiero hablar puntualmente sobre algo. Yo quiero hablarte puntualmente sobre muchas cosas que hay que arreglar. Pero quiero que escuches mi voz. No piense que por usted conectarse los viernes, los martes. No piense que por usted estar de pronto, ya empecé a leer la Biblia 2 horas más al día. No. Necesita escuchar. Eso es muy bueno. Pero apartado de un oído que quiera escuchar la voz de Dios, no nos va a servir de nada. Hay muchos versos que tengo acá donde el Señor les dice, escuchen mi voz, pero estaría de más leerlos en el sentido de que ya hemos leído algunos. Y le quiero dar un ejemplo, por ejemplo, de conocer a Dios. Vea, Mateo 5:24. Mañana nosotros vamos a celebrar la Santa Cena. Y vamos a presentarnos delante de Él. Y mire, por ejemplo, lo que dice Mateo 5:24. Vea, si tú tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcílate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ¿qué? Tu ofrenda. Hermano, ¿usted sabe cuántos presentaban sacrificios al Dios de Israel, pero no se habían reconciliado con quién? Con el Señor. No, o sea, nos da a entender de que se perdió el espíritu, se perdió la esencia, se perdió, claro, se volvió más importante el sacrificio. Lo mismo sucedió con las fiestas. ¿Por qué llegó al punto del Señor decirles, ya las abomino? Dice, mi alma está hastiado. ¿Por qué? Porque Él decía, yo solo quiero que escuchen mi voz. Yo solo quiero que escuchen mi voz. Por eso tenemos que ser prontos para escuchar, pero tardos para airarnos. Estuve leyendo el libro de Proverbios y en el libro de Proverbios pasa algo espectacular. Proverbios capítulo 4 versículo 1 dice, oí, hijos, la enseñanza de tu padre y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre y delicado único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Mientras pensaba en esto, el Señor ha puesto padres a nuestro alrededor.
hay ancianos en la congregación, hay líderes espirituales. Y a veces no sabemos escuchar. A veces no solemos oír. Usted tiene que ser un hijo obediente. Usted tiene que ser un hijo que escucha. No solamente un hijo físico, sino un hijo espiritual. Y les quiero enseñar hoy de que si usted escucha, usted va a ser bendecido y va a vivir su alma. Va a vivir su alma. ¿Qué es el hijo sabio sino aquel hijo que escucha? Aquel hijo que presta oído, que presta atención. Así que tienes que prestar atención. Tienes que prestar atención. Escucha a tu líder. Presta atención. Escucha el consejo, aunque a veces no te parezca. Aunque suene duro. Aunque no esté conforme con tu voluntad. Pero edúcate en obedecer. Edúcate en escuchar. Edúcate en prestar atención, porque si no, no estás inclinando tu oído. Y uno de los enemigos de la obediencia, ¿sabe cuál es? El orgullo. Porque la persona que no puede inclinar su oído es aquella que resiste, se yergue. Y ella no puede escuchar, entonces va a ir contra la autoridad. Va a ir en contra. En una de las de Deuteronomio, en uno de los versos, el Señor dice que en cada una de las ciudades ellos iban a poner jueces y ancianos, que ellos iban a declararles a ellos el juicio de Dios. Es decir, cosas que no están escritas ¿en dónde? En la palabra. Dice, y vas a acudir y ellos te van a decir cuando un asunto te fuere difícil. Y si no los escuchas, esto decía la ley, yuca. Es decir, van a morir. El hombre que proceda con soberbia. Pero mire, yo le quiero mostrar la bendición. Dice, hijos, escuchen la enseñanza. Escuchen cordura. Es necesario que inclines tu oído. No sabe cuánto va a ser de beneficioso para ti. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 15, mire esta calidad de verso, hermano, que yo mientras estaba pensando en él, yo decía, wow, es que, hermano, de verdad que el oír, el prestar atención, es algo a lo que nosotros debemos de mirar atentamente. Mire, versículo 10, vamos a leerlo por favor desde el versículo 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. Yo no sé si usted alguna vez ha comprendido ese verso, ahorita vamos a mirar. Por eso les hablo por parábolas. ¿Sabe por qué les habla por parábolas? Para que viendo, no vean, y oyendo, no oigan, ni entiendan. Versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15, por favor preste atención, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda. Lo segundo es espectacular. Y se conviertan y yo los sane. Cuando usted va a la Biblia hebrea, usted se encuentra con lo siguiente. Y yo quiero que vayamos para allá. Isaías capítulo 1, versículo 5. No, vamos a leerlo mejor desde el versículo 1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Escuchen cielos. Oiga, escuchen cielos. ¿A quién le está hablando? A los cielos. Pero específicamente, ¿a quién le está hablando? Cuando Moisés decía, hoy pongo de testigo al cielo y pongo de testigo a la tierra, a los moradores de los cielos. Los moradores de los cielos.
Escuchen cielos y escuche usted tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mire, el entendimiento. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Mire cómo lo llama Dios. Oh, gente pecadora, pueblo cargado, generación ¿qué? De malignos. ¿Hijos qué? Dígalo usted. Hijos depravados. Dejaron a Yahweh y provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Mire el secreto. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6. Mire cómo está el pueblo de Israel. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa que sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Desde a dónde? Desde la planta del pie hasta la cabeza. Y no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Físicamente nos presenta un panorama de cómo está el espíritu de cuál pueblo, de Israel. Este es apenas un verso. Le voy a dar otro. Jeremías capítulo 30, versículo 12. Porque así dice el Señor: incurable es tu quebrantamiento y grave tu herida. No hay quien defienda tu causa. Para una llaga hay cura, pero no hay mejora para ti. En pocas palabras, el diagnóstico que tiene Israel, ¿cómo lo llamarían hoy los médicos? Es correcto. Es un hombre, es un cuerpo desahuciado por los médicos con un diagnóstico clínico terminal. El panorama en el espíritu presenta a un hombre con lepra. Cuando habla de hinchazón, la metzorá viene de una raíz en hebreo que es de hincharse, por ende subir, si no estoy mal. Espero no me falle la memoria y no estoy confundiendo raíces, pero creo que viene de ahí, de salir. Y también por ahí también hay una palabra que tiene que ver con orgullo, por elevarse. Entonces, présteme atención. Presenta un pueblo con lepra. Y cuando está desde la planta del pie hasta la cabeza y ya la llaga, escuche esto, ha supurado en su cuerpo, el sacerdote ¿cómo lo declaraba? Inmundo. Tenía que salir fuera del campamento con un letrero que decía: inmundo soy. Y la enfermedad que viene ahí espiritualmente por el escáner espiritual es ¿por qué? Por causa del pecado. ¿O por causa de qué? De no ir. Cuando usted, porque ya vamos a empezar a entrar en profundidad, cuando usted estudia la historia de la enfermedad según la Biblia, usted se da cuenta, aún la misma ciencia dice que el mundo como que viene en decadencia. Usted se da cuenta que cuando Adán pecó, vinieron a los hijos de los hombres lo que nosotros conocemos como la enfermedad. Antes eso no se conocía. Cuando Israel peca, en el libro de Deuteronomios capítulo 7, en el número de Deuteronomios capítulo 28, el Señor dice: si ustedes no guardan el pacto y ustedes no cumplen estos mandamientos, entonces ¿sabe qué va a pasar? Todas estas enfermedades que yo puse en Egipto van a venir ¿sobre quién? Sobre ustedes. Ahí nos encontramos con úlceras. ¿Alguien más me quiere decir? Úlceras. ¿Qué más? Claro. Claro, muy bien. Sarpullido, muy bien. Se encuentran sarpullidos, todo lo que me han dicho. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. ¿Por qué la enfermedad, y véalo como enfermedad, por qué la enfermedad azotó a la casa de Faraón?
porque fue un corazón duro y obstinado. Por eso lo último con lo que lo castiga es con la muerte del hijo primogénito. Porque la obstinación y la rebeldía lo primero que viene es que con muerte. Entonces, si usted empieza a leer el escáner de la Biblia hebrea, usted se da cuenta con que le va a presentar a usted un pueblo enfermo de lepra. Hay un pueblo que está enfermo con un diagnóstico médico terminal. Entonces aparece un hombre llamado Yeshua de Nazaret, porque hay una promesa de que Dios iba a ungir a un hombre y los enfermos iban a sanar y los ciegos iban a ver. A propósito, présteme atención. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía enfermedad? Porque ellos transgredieron el pacto. ¿Cuál Adán? Así que cuando usted ve que, por ejemplo, la mujer estaba corvada desde hacía 18 años, ¿fue por qué? Escúcheme, porque Israel es un cuerpo. Así que muchas de esas enfermedades venían a causa de que ellos transgredieron el pacto. Hubo uno que no pecó, que el Señor dice, no, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Pero a muchos noté que cuando el Señor los sanaba les decía, vete y no peques más. Porque estaba dicho bajo el pacto de la Torah que si tú pecabas, te iba a venir eso. Que si tú pecabas, te iba a venir esa enfermedad, ese mal. Note la historia de los padres. De cuántos años, por ejemplo, murió Abraham, de cuántos años murió Isaac y de cuántos años murió Jacob. Y usted va a ver que fueron vidas muy longevas. La vida se empieza a cortar por infringir el pacto. Entonces, como infringieron el pacto, vino la enfermedad y ya tenía legalidad el enemigo de poder poner enfermedad en Israel. Sin embargo, Dios se levanta al Mesías y cuando viene el Mesías, ¿sabe qué pasó? Por falta de no tener entendimiento y de no inclinar el oído y de no escuchar, no se pudieron arrepentir ni se pudieron convertir. La intención cada que usted viene cada noche o cada transmisión que el Padre nos permite hacer desde esta plataforma que se llama Agua Viva no es sino una, de que usted escuche la palabra, usted pueda convertirse en su corazón y usted sea sanado. Déjenme decirle que Yeshua en muchas aldeas y ciudades predicó. Sin embargo, la Biblia también enseña y muestra de que en muchos lugares no pudo hacer sanidades porque no tenían fe y no creían en él. Es que ni aún sus hermanos, dice la Biblia, que no creían en él. ¿Alguna coincidencia con la realidad? ¿Algún parecido? El Señor mismo lo dijo. Ningún profeta tiene honra en su propia casa. Entonces viene él, que es el antídoto y la medicina, y por falta de entendimiento no conocieron que era el día de su visitación. Por eso él llora y dice, si hubieras conocido el día de tu visitación. El propósito de la palabra predicada es que usted se convierta con el corazón para que después haya sanidad sobre usted. El Señor hace la promesa a Israel, en la escritura habla de que los va a sanar y de que él, de ese diagnóstico terminal, iba a curarlos. Por eso también está escrito en el Salmo 147 que el Señor reúne a Israel, recoge a los desterrados, vendando su corazón y sanando sus heridas. Quiere decir que él se prometió que iba a haber sanidad. Y cuando envía a la sanidad, cuando envía a aquel, ¿sabe qué hicieron? Lo despreciaron, porque no tuvieron entendimiento. Por eso comenzamos diciendo de que ustedes, hermanos, de que yo, necesitamos inclinar nuestro oído para oír y para entender. Muchos seguían llevando sacrificios al templo, pero muchos entendieron y empezaron a correr a los pies de un hombre que se llamaba Jesús, de un hombre que se llamaba Yeshua de Nazaret. ¿Estamos? El Señor quiere sanarlos a ustedes no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y el mensaje va más dirigido a la parte espiritual.
Pero note cómo estas dos partes convergen y quiero terminar con con este verso que está en Mateo capítulo 9, versículo 2 al versículo 7, que dice: y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Yahshua, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga, ponga, este verso hay dos maneras de verlo. Claro que Yahshua sabía todas las cosas, pero ¿cómo es posible de que yo venga y le diga: hijo, tus pecados te son perdonados, así tranquilamente? A menos de que yo entienda que hay una palabra profética sobre un determinado pueblo o nación, como lo hubo para la nación de Israel, y de que iba a haber sanidad. Y si la enfermedad es a causa del pecado, significa que la sanidad lleva consigo en sí ¿qué? A ver quién la coge. Escuche esto. Si la enfermedad lleva en sí pecado porque vino a través del pecado, entonces la sanidad lleva en sí ¿qué? Vida. Pero ¿cómo dijeron allá? Perdón. Por eso Yahshua le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque él sabía de que si viene con sanidad, está implícito en el mensaje de sanidad el perdón. Por eso Pablo entiende la revelación y los apóstoles. Y por eso él también dice: y orarán por el enfermo, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Porque la sanidad divina trae consigo el perdón. Entonces apenas le ve, pero Yahshua, mire lo que hace primero. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este es blasfema. Y Yahshua, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico: levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose el paralítico, se fue a su casa. Quiere decir que este hombre se fue con la doble bendición de no solamente irse sano de su enfermedad o de su azote, sino irse a su casa perdonado de sus pecados. ¿Cuántos sacrificios necesitó hacer? ¿Cierto que ninguno? ¿Cuántos sacrificios necesitó llevar al templo para ser perdonado? Se paró de su parálisis por misericordia, porque escuchó. De la misma manera, el Señor a muchos de ustedes esta noche les dice que hoy sus pecados son perdonados, porque hay promesa para su cuerpo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo del Mesías. Y la sangre fluye en el cuerpo, y la promesa es que si alguno de nosotros hubiera cometido pecados, abogado tenemos para con el Padre. Así que una de las cosas que el Señor quiere hacer en esta noche en la vida de ustedes es que entiendan que ustedes son libres de cualquier pecado que en este momento los esté asediando su conciencia, sus corazones. Pero deben de oír atentamente y dejar de presentar sacrificios. Yo he conocido hombres que fallaron muy feo en su vida. Fallaron, como todos nosotros. Porque déjeme decirle que si alguna vez llegaste a odiar a tu hermano, cometiste asesinato delante de tu Dios. Sin embargo, Dios perdona. Y esos hombres se culparon tanto, pero tanto se han culpado, que han dejado de ocupar el lugar que Dios les dio. Han dejado de tomar la autoridad que Dios les ha dado. Y se han ido retrocediendo cada vez más. Yo les dice a muchos de ustedes que aunque estén paralíticos, ustedes pueden volverse a levantar si tan solo creen en sus corazones que sus pecados les son perdonados. ¿Pueden creerlo en esta noche? Y también el Señor les dice: escuchen mi voz. Ya tus pecados están perdonados. ¿Por qué te sigues viendo como un pecador? Si me regalan el instrumental, por favor. ¿Por qué te sigues viendo como un hombre ajeno a mi presencia? Tus pecados han sido perdonados. Pero quiero que me escuches. ¿Sabía que el no creer que tus pecados te son perdonados es ir en contra de la obediencia? Y es el no creer al Señor. El Señor quiere que le creas en esta noche.
el escuchar atentamente y el obedecer va a hacer que te conviertas y seas sanado. Tal vez estás cansado, fatigado, hermano y hermana que me estás escuchando. Hay muchos de ustedes que están cansados y fatigados. Hay muchos de ustedes que dicen: Dani, sí, yo estoy hasta enfermo, la economía no va tan bien. Tal vez es porque no has escuchado atentamente a la voz del Señor. Pero el Señor quiere que hoy escuches su voz. En cierta ocasión se le presenta a un hombre de Dios, no voy a reservar el nombre, es muy famoso, y él es un hombre muy usado. Y había un hombre que empezó a desvelarse porque estaba buscando la presencia de Dios, y búsquela, y ya se estaba agotando físicamente. Y él le dice: el Señor no quiere que sigas desvelándote, ve y descansa. Y él hablaba de la obediencia y de cómo él, una vez para un servicio, él decía: no, primero tengo que ir a orar, y tengo que ir a orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas de oración para que el Señor me respalde en la campaña, y es bueno. Y en ese momento le dice el Espíritu Santo: vaya y acuéstese. Y él estaba luchando, y el Espíritu Santo le dijo: vaya y acuéstese. Y él se fue y se acostó. Y él dice que los milagros y las señales y maravillas que él vio en la campaña fueron sobrenaturales, y aprendió la regla: solo quiero tu obediencia. Dios solamente quiere la obediencia de cada uno de los que estamos acá. Pregunta por tu casa, por tu familia, y empieza a inclinar tu oído más para escuchar que para ofrecer el sacrificio. Cuando vinieres a la casa del Señor, acércate más para oír que para presentar el sacrificio. No sé qué quieras hablar con el Señor mientras oro por ti. Que quieras decirle: Señor, tú me has pedido esto. Señor, tú me has pedido aquello. Señor, sí que me he equivocado en esto. Señor, he hecho como he querido, me ha costado, Dios, pero quiero inclinar mi oído, Señor. Quiero que tú me enseñes. Quiero que tú me enseñes, Dios. Oh, soberano Rey de los ejércitos. Mira a tu pueblo en esta hora. Mira a tus hijos en esta hora, Señor. Abre mis oídos, por favor. Abre los oídos de tu pueblo en esta noche, Señor. Es necesario inclinar nuestro oído. Sí que es necesario. Sí que es sabio, Señor, colocar nuestro oído, Señor, a tierra. Inclinarnos a escuchar lo que quiere decir nuestro Rey. Así como cuando un niño, Señor, escucha el secreto de su madre o de su padre y está ansioso o a la expectativa para ver qué se le va a decir. Permite que así esté mi corazón delante de ti en esta noche, Dios. Abre mis oídos, Señor. Ayúdame a escuchar atentamente para obedecerte. Oye, Israel. Obedece, Israel. Yo te ruego, Señor, que abras mis oídos en esta semana para que yo pueda escuchar lo que tú quieres de mí, lo que estás demandando de mí. Y me ayudes a apartar todos los sacrificios que he hecho en tu nombre y para ti, pero que no has pedido, Dios. Que no te han agradado por cuanto no te he escuchado. Pido que perdones nuestra desobediencia. Y si nos hemos encontrado como idólatras, Señor, perdónanos. Porque tal vez hoy, hasta el día de hoy, somos idólatras, Dios. Perdóname. Perdona mi obstinación, perdona mi rebeldía, Dios. Y ayúdame a escuchar claramente tu voz, tus demandas y el deseo de tu corazón, Señor. Quiero cumplirlo. ¿Me ayudas, por favor? Quiero caminar en esas palabras. ¿Me ayudas, por favor? No quiero resistir la autoridad más, Dios. Más quiero hacerlo. Muchos de ustedes han dejado de predicar y han sido enviados a predicar. Otros han roto sus compromisos con el Señor. Es momento de volver a comenzar, de volver a cumplir lo que Él había pedido, lo que Él había mandado, volverlo a hacer. Es momento de volver a escuchar su voz y obedecerle a Él. Señor, te agradecemos por este servicio. Y suplicamos que la voz de tu Santo Espíritu siga quedando ahí en nuestros corazones
y que la podamos discernir y escuchar para obedecer. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Recuerden que mañana, después de la enseñanza, vamos a tener servicio de Santa Cena. Después de la enseñanza de las 10, ¿sí? De las 11, perdón, hacemos la alabanza, la enseñanza, y apenas termine la enseñanza, hacemos el servicio de la Santa Cena para que estén listos. Hermano Daniel, si es Santa Cena, venga mañana a la enseñanza, vamos a hacer un recuento, vamos a hacer un recorderis, y sé que mañana va a pasar algo muy especial. Así que los quiero invitar para que vengan, para que se preparen. Que el Señor les bendiga a todos de una manera muy especial.